La verdad es que nunca tocamos el tema, creo, tan detenidamente, tan profundamente como lo vamos a hacer ahora, porque hemos dado con el especialista que nos pueda contar qué pasa con los aludes que se están dando en alta montaña, que son recurrentes. ¿Sí? Cada tanto dicen, se cortó el paso o se cortó el camino hacia Chile o la avenida de Chile para Argentina porque hay un alud en la alta montaña. Exactamente. Y está con nosotros él, Andrés Lovecchio, ¿no? Está con nosotros, va a contarnos sobre el tema. Él es doctor en geografía de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿es así? Sí, exactamente. Investigador del Yanigla, además, ¿no? Investigador del Yanigla. Bueno, muy buenos días. Bienvenido. Gracias por Parte del currículum, están leyendo claro, el currículum. estamos leyendo. Y además a ver, también... anotá. Está bien, hay que vender. Sabe. Esto es para decir que sabe. Bienvenido al programa por primera vez. Por primera vez. Bueno, gracias. Esto es como Espero en que no sea casa. la última, esperamos que no sea la última. No. Esto es como en casa, Andrés. Pero ¿es cierto que se están dando una serie de aludes que por allí antes no eran tan pensados o siempre han ocurrido y nosotros hoy le prestamos más atención? Bueno, particularmente esta es una condición, es una amenaza típica en Andes centrales, sobre todo por la combinación de precipitaciones estacionales concentradas en el tiempo y en el espacio, Sí. Sumado a esta una topografía accidentada, mayormente desprovista de vegetación, quiere decir que en sí toda la montaña que expuesta a la intemperie naturalmente se va meteorizando, que se va fracturando en partes menores. Bueno, es todo material que queda a disposición para estas grandes crecidas. Nosotros en particular hemos estado la semana pasada haciendo un estudio en el campamento de Plaza Argentina, sí, que fue por lo que fuimos convocados. ¿Nos ubicás geográficamente dónde es? Sí, Plaza Argentina es dentro del Parque Provincial Aconcagua. Okay. Plaza Argentina, digamos que es el segundo campamento base en importancia dentro de Aconcagua después de Plaza de Mulas. Okay. Es un equivalente a Plaza de Mulas, solo que entrando por la Quebrada de Vacas. Ajá, okay. Sí. Okay. Es por otra quebrada. Perfecto. Es otra manera de ingresarle a la Aconcagua. Sí. Perfecto. Entonces nosotros estuvimos convocados en principio por la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, por el hecho de que aguas abajo al campamento se formaron en cuestión de 2 o 3 días una serie de lagunas que en principio generaron temor por el hecho de que se habían formado tan rápido, no habían precedentes y el temor justamente era que estas lagunas se drenaran de forma súbita y que pudiesen afectar o significar una amenaza para las expediciones que vienen subiendo hacia el Cerro Aconcagua. Sí. Entonces, en ese sentido, la dirección se comunicó con la dirección del Yanigla y la dirección del Yanigla convocó de forma de emergencia y muy rápidamente a un equipo para empezar a estudiar este fenómeno. Pero quiero entender, una luz dado ahí en este sitio, en esta zona geográfica que estás marcando, ¿es un indicativo de cómo pueden ser los otros aludes que se den en otro lugar de la alta montaña? Que, por ejemplo, terminen bloqueando la ruta. Puede ser equivalente desde el punto de vista de en sí cómo se forma el proceso. Un alud es una masa de lodo, sí, también compuesto por piedras de diferentes tamaños, con una capacidad destructiva brutal y que puede desplazarse más o menos a 4 o 5 metros por segundo. Es verdaderamente, es una de las grandes amenazas que tenemos en la provincia de Mendoza. De hecho, el gran desastre de la provincia de Mendoza es con la crecida del río Plomo en 1934, que justamente también fue un aluvión. Es decir, estamos hablando de magnitudes completamente diferentes, sin embargo, el aluvión como tal es el mismo. En este caso, el temor era porque se rompieran estas lagunas y todo ese agua que se drenaba súbitamente pudiera comenzar con el arrastre de material. Normalmente los aludes que tenemos en la cordillera suelen estar asociados a precipitaciones líquidas. Claro. Entonces, de alguna manera el disparador, el gatillante, podría ser completamente distinto. Eso te iba a preguntar, perdón, tiene que ver estrictamente con las lluvias, lo que pasa con los aludes,
o tiene que ver con, por ejemplo, no sé, movimientos que se dan naturalmente en esos suelos? ¿Movimientos sísmicos, por ejemplo? Movimientos sísmicos o acomodamiento, no sé, propio de los suelos. Es que en realidad para justamente un aluvión, repito, es una masa de lodo, es un fluido. Eso quiere decir que necesariamente tenemos que tener agua, el componente agua es importante. La diferencia, a ver, no solo está relacionado con la lluvia, como les digo, la crecida del plomo en 1934 estuvo asociada a un avance repentino de un glaciar en la quebrada del Plomo que represa el río Plomo, se genera un gran dique aguas arriba al glaciar. El glaciar llega un momento ya no puede contener la masa de agua que se había acumulado, rompe y genera una crecida. Ahí le estoy poniendo otra génesis. Claro. Otra podrían ser las precipitaciones, como por ejemplo se da en toda la zona entre Uspallata y Punta de Vacas, que es una zona que no nieva tanto, más bien si hay alguna precipitación tienden a ser líquidas, Claro. y eso es como el gatillante de un aluvión. Perdón, sumado. pero y en este año extraordinario, en donde estamos viendo las crecidas, o sea, ¿qué determina esto, que es este año tan extraordinario en cuanto a volumen de agua, que está relacionado seguramente con la cantidad de nieve? Bueno, eso es interesante porque esto es parecido a lo de los sismos, que una vez que ocurre después nos olvidamos y pareciera que no pasan. Claro. Exacto. A ver, Cuando todo el tiempo está temblando. hoy los caudales de esta temporada Sí. están dentro de la normalidad. ¿Cuál es el tema? Que desde el año 2009 venimos transitando lo que se conoce en términos científicos como la mega sequía en los Andes, que es la sequía más extensa de los últimos 100 años. Entonces, si comparamos los caudales de este año en el contexto de los últimos 10 años, verdaderamente un caudal que está por encima de esa media. Okay. Ahora bien, si con un criterio más climatológico, hidrológico, analizamos los caudales de los últimos 50 años, nos damos cuenta que es un caudal que está en la media. Claro. Las precipitaciones nivias también han estado en la media. ¿A dónde está la diferencia? Claro. ¿A dónde está la diferencia? ¿O qué puede estar pasando? Hemos tenido nevadas tardías, hemos tenido nevadas abundantes en noviembre, Sí. lo cual hay registro de eso, tampoco es tan frecuente, pero han existido, y a eso se le ha sumado una ola de calor, que es la que estamos transitando, que si se confirman los pronósticos, es la ola de calor más intensa en el registro, Sí. con lo cual esa combinación de tener altísimas temperaturas y tener nieve tardía en la cordillera es una componente principal para la producción de estos procesos. Sumado a esto, yendo al caso particular en el que nosotros estuvimos trabajando, también es importante notar de que justamente con estas olas de calor sucede lo que nosotros llamamos que se eleva la isoterma de 0 grados. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros pudiésemos trazar una línea en el mapa que va siguiendo las temperaturas de 0 grado, esa temperatura de 0 grados se va desplazando altitudinalmente. ¿Qué es lo que sucede? En estos eventos, como el que estamos transitando ahora de olas de calor, esa línea de 0 grados se ubica a los 5.000 metros, 5.200 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que está por debajo de esa línea está en fusión. Nieve, glaciares, manchones de nieve, glaciares escombros, glaciares cubiertos, glaciares descubiertos. Claro. Entonces eso también suma un montón de agua al sistema y es importante tenerlo en cuenta. Ahora, claro. ¿esto qué significa? O sea, ¿puede estar en peligro el Aconcagua o no sé si esta temporada o alguna próxima temporada? ¿Puede esto acrecentarse o no? Eso es algo en lo que estamos trabajando. Justamente no hay que ser alarmistas, sino más bien hay que trabajar en eso. Nosotros ahora hemos colaborado en una situación de coyuntura. Lo que nosotros estamos proponiendo como también sector científico es poder instrumentar el Cerro Aconcagua, por ejemplo, conocer los signos vitales del cerro para entonces poder entender mejor cuál es la dinámica, qué es lo que está pasando, cuáles son las nuevas normalidades ambientales que de alguna manera están
dominando nuestra cordillera, Porque no solo la podrían Concagua. cambiar rutas en función de lo que vos decís. Pero, claro, ¿qué serían los signos vitales, antes de ir con la pregunta de Marina? ¿Qué serían? Analizar los signos vitales de la Concagua. Los signos vitales, si lo pudiésemos llevar al equivalente del latido del corazón, la frecuencia cardíaca y demás, nos interesa conocer cuáles son los caudales que tienen los ríos y cómo evolucionan a lo largo del año y a través de los años. Claro. Cómo es el comportamiento de nuestros glaciares, cómo están retrocediendo, se están adelgazando, a qué velocidad, cómo se está degradando nuestra montaña por nuestro uso, cómo es la dinámica de la vegetación, es decir, un todo, como un sistema. Claro. Esa es, cuando nosotros hablamos de signos vitales, es eso. Necesitamos un buen diagnóstico como para justamente ¿a qué nos enfrentamos? Poder dar o tratar de dar en la tecla. Sí. No, era en función de lo que habías dicho vos, Majo, de la Concagua. Pensaba que quizás es alarmista decir esto, pero si se pueden llegar a cambiar rutas que hagan algunas personas para subir a la Concagua en función de que justamente decir, no, por acá no vayas porque acá puede haber un peligro de alud. O sea, ¿puede pasar esto de que se cambien rutas para ascender a la Concagua, no? A ver, si vamos a lo estricto, naturalmente las rutas históricamente siempre van teniendo cambios desde el punto de vista de que ocasionalmente viene una crecida, uno tiene que cruzar más allá del río, se encontró una nueva variante. Ahora, desde el punto de vista de la gestión del parque, eso de cambiar rutas y esas posibilidades va por partes del parque. Digamos, no es una cuestión que finalmente decidamos nosotros. La realidad es que para subir a Concagua, ya sea yendo por Plaza de Mulas, es decir, la quebrada de Horcones, o yendo por la quebrada de Vacas, uno podría cambiar relativamente algún trayecto, pero en sí uno tiene que seguir a lo largo de una quebrada y eso no se puede cambiar. Andrés, ¿y qué puede hacer el ciudadano a pie, digamos? Ya sabemos que los gobiernos pueden tomar muchas decisiones, deberían ocuparse de esta situación, ver lo que está pasando. ¿Qué puede hacer el ciudadano a pie cuando va a la montaña, cuando va a distintos lugares, para no perjudicar al menos? No, probablemente no podamos arreglar esto porque es un fenómeno natural. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué no hay que hacer para no empeorar la cuestión? No, en realidad, con la cuestión aluvional, realmente uno no puede, te diría, no se me ocurre nada en lo cual uno puede empeorar la situación. Sí puede empeorar su exposición, su riesgo. Y ahí a lo que yo quiero ir es, uno como montañista, naturalmente lo que debería hacer es ver los pronósticos del lugar donde va a estar, tener en cuenta dónde voy a estar, cuál es la característica del sitio geográfico el que voy a transitar, algo que como andinista también entiendo que es una tarea que los andinistas hacemos, pero bueno, también si hay alguien que no lo hace, la recomendación justamente es esa, tener en cuenta el pronóstico, sobre todo en verano, por si hay pronósticos de lluvias y uno tiene que estar transitando en algún lugar que ya hay algún tipo de evidencia sobre estos procesos, bueno, tenerlo en cuenta. Después cada uno realmente decide qué hacer. Porque podés no verlo venir, ¿no? Yo siempre digo en el programa que a mí la naturaleza me da mucho miedo. Siento que no la cuidamos como deberíamos, que no cuidamos el planeta, el ecosistema y que nos está pasando factura y que las facturas van a ser aún peores. Y la cantidad de veces de tragedias que tenemos que relatar en la montaña, de personas que, nada, que o quedan de la zona o no, a veces que no viste venir algo, no sabías de la alerta, o la montaña cambia muy rápido, entonces... no nos damos cuenta que es un ser vivo. Que late todo el tiempo. Claro. Entonces, sinceramente digo, ¿te puede pasar de encontrarte esto en un lugar que vos digas, no, acá estoy refugiado, tranquilo, a salvo, acá no pasa nada? Digamos, ¿hay que tener respeto ante estos hechos? Y a ver, como pasarte, te puede pasar porque hay una cuestión que se llama la percepción del riesgo, que lo que para vos es una situación de normalidad, para mí puede ser una situación riesgosa. Ahí justamente el riesgo está compuesto de lo que se conoce la amenaza, que en este caso podría ser una amenaza natural, que en sí es el proceso como tal, en su dinámica, en su distribución, su intensidad y demás. Y por el otro lado, la otra parte que compone el riesgo es la vulnerabilidad, que ahí es una cuestión, ahí es donde entra la cuestión de la percepción, además de nivel de educación, nivel socioeconómico, cultura, edad. No es lo mismo una persona, un adulto, que una persona más joven que puede reaccionar. Preparación. ¿Cómo? Preparación.
esto de decir, vi el pronóstico, no lo vi, la realidad es que hay videos y hay ejemplos de casos donde las personas están en la montaña y de repente viene una crecida. Es más, lamentablemente, el año pasado o el anteaño pasado, no recuerdo bien, tuvimos una víctima fatal en el Salto, justamente porque en la época de lluvia hubo una crecida. Sí. Una persona iba bajando con su familia del Salto, que cruzaba, que no cruzaba, la infraestructura tampoco es buena para saber los niveles. Pasaron y la crecida se llevó a la camioneta y murieron todos. Entonces lo que quiero decir, hay una cuestión de la percepción que es de cada quien y eso es bastante difícil manejarlo. Por eso, de alguna manera, hay un riesgo colectivo, pero también hay un riesgo individual en el cual uno, de alguna manera, tiene que saber el límite. Tiene que saber, tiene que tomar decisiones y eso es lo importante. Sí, sí, a tiempo, claro. Prevenir. Muchísimas gracias, Andrés, por haber venido y ojalá vuelvas muy pronto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Fue fácil? Espectacular. Muchas gracias, Andrés. Un placer tenerte. Volvemos a consultarte, seguramente. Gracias.